¿no? Así que ahí tomemos en cuenta bueno, las observaciones y las recomendaciones que nos dicen, ¿no? Y nuevamente, veo pocos, me preocupa un poco eso, y los animo a que ustedes puedan seguir las clases, ¿no? Son importantes, ustedes van a rendir su segundo y último examen, entonces deben estar con todos los conocimientos ahí, ¿no? Como les he dicho siempre, no es un aprendizaje memorístico, sino un aprendizaje significativo que les va a ayudar a ustedes a poder identificar en ese momento de las preguntas. Bien, voy a empezar a compartir. Ahí denme un segundo. Ahí voy a empezar a compartir mi pantalla. Ya. Bueno, el día de ayer yo no pude estar con ustedes, estuvieron con Alice Mariela, y ella pudo hablarles un poquito sobre el tema del desarrollo en cuestión a la adolescencia en las áreas cognitivas, un poco afectivas, ¿no? Tengo entendido. ¿Hay alguna duda que haya quedado del día de ayer en el avance con ella? Si bien este tema es más sencillo, ¿no? O sea, este tema ustedes lo han debido llevar igual en el colegio. ¿Quedó alguna duda o todo claro? Ninguna. Ok. Bueno, vamos a introducirnos conmigo a lo que va a ser, recuerdan que, y aquí hicimos como que un salto, ¿no? Recuerdan que habíamos visto el tema de cuándo iniciaba la adolescencia, ¿no? El tema de la pubertad, que era más biológico, ¿no? El tema de la adolescencia que sabemos hoy que incluye, ¿no? Un tema social, también psicológico, ¿no? Y no solo biológico. Sin embargo, vamos a ver, y está también dentro del avance que ustedes tienen, que es importante que sepan que este tema de la masturbación se da en esta etapa, ¿no? En la etapa de la adolescencia. Y aquí quiero tocar este tema con mucho cuidado y con pinzas, porque puede haber alguno que esté a favor o que esté en contra. Sin embargo, nos vamos a remitir netamente a lo que su libro menciona y a lo que los expertos escribieron en su momento, ¿no? Y vamos a ver la información con bastante objetividad, ¿no? De lo que es también biología, porque esto es biología. Ok, entonces nos habla que en esta etapa se va a dar algo bien interesante, que es el tema de la masturbación. ¿Y cuáles son las características de la masturbación? Y aquí menciona, no es común entre los chicos y mucho menos entre las chicas, ¿no? Por condiciones sociales más que todo, ¿no? Ya de por sí a la mujercita le dicen desde que es niña, ¿no? Que debe sentarse bien, que debe comportarse. Entonces, según los expertos, los autores nos mencionan que ya hay un condicionamiento, que ustedes ya saben lo que es condicionamiento, que lo cual va a hacer que los comportamientos de alguna manera en ella estén un poco más regulados, aún en este tema sexual, que en el hombre. Y bueno, va a decir que justamente la masturbación lo que hace es buscar satisfacer el impulso sexual consigo mismo, ¿no? Ello lo lleva a la masturbación. Recordemos también que en la adolescencia empiezan los sueños húmedos en el hombre y él no sabe cómo seguir con esto, ¿no? No sabe cómo afrontar esta situación, ¿no? Este nuevo cuerpo con nuevas sensaciones que está viviendo. En cambio, la mujer con la primera menstruación no se vuelve más instintiva, sino más bien se vuelve un poco más sentimental, las hormonas cambian, ¿no? Entonces, son diferentes reacciones también. Bien, la masturbación entonces es una práctica que consiste en procurarse
placer sexual a uno mismo y es parte importante de la sexualidad del ser humano, ¿no? Nos dicen los autores. Los mitos que hay sobre la masturbación. Hay bastantes mitos, ¿no? Voy a tocar los más trascendentales, que nos menciona que es una forma infantil de sexualidad que debe abandonarse en la madurez, es un pobre sustituto de lo que realmente interesa, es decir, el coito, ¿no? O sea, ahí se menciona de que no es, ¿no? O sea, que no es un sustituto, ¿no? De lo que es el coito, o es un pobre sustituto, es algo compulsivo, ¿no? Una vez que uno empieza ya no puede detenerse. El deseo de masturbarse desaparece cuando uno forma una pareja y ahí hay que preguntarle justamente a los especialistas, a los sexólogos, ¿no? Si realmente las parejas les cuentan esto, ¿no? Los orgasmos también va a decir que se experimentan, son inferiores a lo que procura en el acto sexual. La masturbación es algo privado, para hacer en soledad, para no compartir. El sexo es algo para dar a los demás, por lo tanto la masturbación es egoísta, ¿no? Son mitos que se va diciendo, ¿no? Los hombres se masturban, pero las mujeres no sienten deseos de ello o no lo necesitan. Y aquí veámoslo con un criterio más amplio y veamos cómo la sociedad con su discurso igual sigue condicionando más a que la mujer no, pero el hombre sí, ¿no? En ciertos aspectos. Y no es, no, o sea, no es una cuestión de no o sí, sino que es cuestión de biología. Ambos están viviendo una transición en sus cuerpos, ¿no? Dificultades en la masturbación, ¿no? Nos va a decir, su libro de ustedes que tienen también, nos va a decir que existen ciertas dificultades en la masturbación que se los ha denominado por grupos, ¿no? O sea, los tipos de masturbación, ¿quién diría, no? Hay una masturbación compulsiva, una masturbación por compensación de frustraciones, una masturbación por ansiedad. Veamos la primera. La compulsiva, ¿no? Es el acto autoerótico que se realiza mediante un proceso de duda, de verse uno forzado a hacer eso, pero sin querer, luchando por evitar, ¿no? O sea, como que hay una ambivalencia entre que quiero, pero sé que no, y es a qué hace referencia lo compulsivo, a que es repetitivo, ¿no? Y que no puedo parar, ¿no? En esta ambivalencia. La masturbación por compensación de frustraciones, sin embargo, va a decir que el ser humano muchas veces se ve sometido a decepciones que le impone la vida y que en ocasiones no está preparado para superar. Es decir, si aquí en esta etapa, no sé, pues no, la pareja que se tenía falló, terminó, entonces va a buscar, a veces la masturbación es una vía que se utiliza para poder saciar, ¿no? Esa necesidad, esa sensación, ¿no? De soledad y demás, ¿no? Por eso dice, por compensación de frustraciones. E incluso si no es que haya habido una pareja, es como si hubiera así, como si fuera el cigarro, digamos, ¿no? Si le fue mal en algo, eh, en lo que sea, ¿no? Si hubo una situación difícil, entonces posiblemente pueda tratar de compensarlo, ¿no? Con este tema. También está la masturbación por ansiedad. Suele darse en personas con ansiedad, estrés, preocupaciones intensas y otras, ¿no? En estos casos, la experiencia se acompaña de un relax que disuelve esa inquietud ansiosa interior, ¿no? Y esto incluso lo vemos en los adultos, ¿no? Los que en algún momento hemos sido, bueno, terapeutas de pareja, vemos también que
algunos adultos, incluso teniendo pareja, por eso es que había ahí un mito de que cuando tengan pareja no iba a suceder. En realidad, no todos, pero sí hay un porcentaje de que para calmar su ansiedad, esto es una vía que se utiliza, es una vía corporal. Recuerden cuando Freud nos hablaba, ¿no?, del complejo de Edipo y todo lo demás, también nos habla un poco de las etapas psicosexuales. Entonces, se atribuye un poco a esto el tema de buscar algo que me dé saciedad. Puede ser el cigarro, como les decía, puede ser la bebida, que eso sería por la boca, digamos, ¿no? Pero en la masturbación es algo que me da saciedad, digamos, ¿no? Y que me baja un poco la ansiedad, que me provoca o que me genera la satisfacción mi mismo cuerpo, ¿no? No necesito ingerir nada para que me dé esa satisfacción, o sea, es auto dada, ¿no? Infundada. Bien. Por último está la masturbación en la persona hipersexual. Es más comúnmente observable en los varones, condicionados por la cultura en que viven, lo que ya habíamos hablado antes, cómo sigue esta cultura, ¿no? Y este discurso es consecutivo. En estos casos puede tratarse de alguien muy centrado en la sexualidad, con pocos objetivos en la vida, sin inquietud cultural y muy dado a conductas machistas, consistente en contar a los amigos aventuras sexuales, ¿no? Es decir, que acá el tema de la cultura e incluso la influencia de el grupo social va a influir bastante para que pueda tener este tipo de masturbación en la persona hipersexual, ¿no? O sea, muy sexualizada, ¿no? Entonces, que muchas veces no lleva a nada bueno, ¿no? Eso sí. Bien, para cerrar un poquito con este tema, es bueno remarcar que dentro de la normalidad de este tipo de comportamientos sexuales, porque hay que ver la masturbación como un comportamiento sexual, que no todos lo hacen, ¿no? Pero sí se da, sí existe en nuestro medio. Se observan dos formas especiales de manifestación, siendo la primera más común entre los varones y la segunda más frecuente entre las mujeres, ¿no? Si bien no son excluyentes, pudiendo darse tanto en varones como en mujeres de manera intercalada, ¿no? También algo que me gusta remarcar en este aspecto es que no es un 100%, no es que sí o sí a los hombres les va a pasar esto y a las mujeres les va a pasar esto otro, no. Pero bueno, bajo las estadísticas mayores, en algún momento se dice que los hombres tienen más tendencia a vivir una masturbación impulsiva, compulsiva, y las mujeres una masturbación más imaginaria. ¿Y qué quiere decir esto? La primera, que es atribuida un poco más a los hombres, es aquella, ¿no?, que se produce sobre la marcha, sin que medie una gran elaboración mental o imaginativa, y prima la sensación físicamente o física solamente, ¿no? O sea, es más instintiva. Recordemos que esto viene desde que el niño nace, ¿no? O sea, el niño nace, el varoncito, y es más instintivo, ¿no? En todos sus comportamientos. A veces uno dice, ay, que es malo, digamos, ¿no? Y la mujer, aunque tenga un carácter complicado y demás, suele ser un poco más tranquila, ¿no? Y por eso les digo, esto viene desde la biología, ¿no? Y aquí se va a separar un poquito el tema de lo instintivo, ¿no? En el varón se da mucho más este tema instintivo. Y en la mujer, que se puede dar esta masturbación imaginaria, siempre hay en el escenario mental imágenes y fantasías sexuales que ante pequeños estímulos naturales del exterior o provocados por ellos mismos van a desencadenar las sensaciones necesarias para la masturbación. Es decir, en el varón no necesita que algo lo detone específicamente, ¿no? O sea, es más instintivo, ¿no? En la mujer
Sin embargo, sí necesita una elaboración para que pueda llegar a esto. Por eso se llama masturbación imaginaria, ¿no? Pues, o sea, necesita un estímulo externo, ¿no? O imaginario, ¿no? Que pueda generar ese deseo de realizar como tal el acto o la manifestación sexual que es la masturbación. Bien, hasta ahí ese tema para introducirnos, porque aquí hemos hablado o hemos terminado de hablar parte de lo que ha sido todo el tema de la biología y el desarrollo biológico en el adolescente. Aquí vamos a ingresar un poco al vínculo del adolescente con el sexo opuesto. Y si bien ustedes han visto un poco, si no me equivoco, con la LICEN de ayer, el tema del enamoramiento y demás, vamos a ver un poquito esta parte. Las etapas principales en el desarrollo del vínculo adolescente con el sexo opuesto. A ver, el inicio, ¿no? Y ustedes esto ya lo saben, ¿no? Hasta creo que se dicen, ¿no? Hasta en los TikToks y demás, ¿no? El ciclo del enamoramiento, digamos, ¿no? En un inicio hay impulsos más sexuales y masturbación a veces, siempre me gusta mencionar esto de a veces, porque no se puede generalizar. Los adolescentes varían mucho en sus impulsos sexuales. Inicialmente predomina la masturbación y el deseo no se dirige claramente al sexo opuesto, ¿no? Y repito, lo que ustedes escuchen, vamos a aumentarle el generalmente, ¿no? O sea, no se puede decir que es un 100%. La otra persona tiende a ser vista como objeto de satisfacción sexual más que como sujeto. Esto sí es comprobado y científico. ¿Por qué? El hombre es más instintivo, aún más en la etapa de la adolescencia. Entonces, él va a ver, ¿no? A la otra persona y no es que sea consciente, ¿no? Esto es bien inconsciente, más como un objeto de satisfacción que como un sujeto, ¿no? Con el cual formar algo. Porque, a ver, ¿acaso piensan en formar, no sé, pues una relación para en algún momento salir de la universidad, o mejor dicho, del colegio y después a la universidad y juntos y casarse? No, no piensan en eso. ¿Hasta cuándo irá a durar? No lo sabemos, ¿no? Pero están más de manera instintiva. En las mujeres, sin embargo, sea un poco más diferente, ¿no? Este impulso, dice, es generalmente menos intenso y se limita a contactos pasajeros. Transición hacia la relación intersubjetiva. ¿Qué va a pasar aquí? Progresivamente, eso es algo muy importante, ¿no? No se da de golpe, sino que aquí se da progresivamente. Surge el deseo de una relación con otra persona real. Es decir, ya está adolescente, ya no es tan adolescente, ya está como que antes de ingresar a una etapa de juventud, entonces ya va pensando en que todavía no piensa en casarse, ojo, pero sí que piensa en que le interesaría tener una relación un poco más estable, ¿no? Entonces hay ahí la transición hacia la relación intersubjetiva, que quiere decir más allá de que me genere satisfacción a mí, o más allá de ver a esa persona como objeto, sino como sujeto. La otra persona deja de ser un mero objeto, por eso es lo que les decía, y pasa a ser vista como sujeto deseable al descubrirse en ella valores personales, ¿no? Es decir, voy viendo que ella tiene características o hobbies que yo también comparto, ¿no? Entonces, me va agradando mucho más, ¿no? Eso hace que me vincule más todavía con ella. Bueno, otra de las etapas también están las primeras manifestaciones, el coqueteo y el miramiento, ¿no? El coqueteo, que es la primera etapa, el juego seductor, pasajero y poco constante, dirigido a varias personas del sexo opuesto, ¿no? O sea, los adolescentes a un principio están viendo como que no saben ni lo que ellos quieren, imagínense,
peor, o sea, no saben ni lo que son todavía, están en etapa de descubrimiento, peor tampoco a quién quisieran, ¿no? Entonces, es un poquito más este tema de descubrir quién, con quién sí, no me siento tan mal, ¿no? Pero no por elección neta, ¿no? Eso es algo que, por eso es que también ustedes verán que se habla tanto o se intenta, en realidad, digo se intenta porque no se hace al 100%, de que en los colegios se hable de este tema, de estas decisiones, porque son decisiones, ¿no? Y recordemos que ya están en una etapa madurativa, por eso también vemos los altos índices de embarazo en jovencitas que no han terminado el colegio, ¿no? Porque justamente no sabía lo que quería, fue más instintivo, ¿no? Pero bueno, acá se da la etapa del coqueteo, que como bien dice, está dirigido a varias personas del sexo opuesto. O sea, vamos a ver qué sucede y más o menos como que quién cae, digamos, ¿no? Y así es como se va dando. La atracción inicial basada principalmente en belleza corporal, atractivo físico y fuerza, se ignoran defectos de carácter frecuentes enamoramientos y desilusiones rápidas. Acuérdense en la etapa del colegio, ¿no? Cómo era o cómo veían ustedes, ¿no? Que era este movimiento también, ¿no? A ver quién te gusta, quién te vio, quién te mandó, etcétera, etcétera. Luego se encuentra el primer amor, donde surge cuando la atracción se centra en la belleza espiritual. Vamos a hablar lo espiritual en el sentido de las características más particulares que yo veo en ella, ¿no? Por eso dice valores íntimos del otro, no solo en lo físico, ¿no? O sea, si bien la vi, me gustó, y tengo ese instinto primero, ¿no? De primera mano, pero luego vi que sí hay cosas que comparto con ella, hay hobbies y me interesa un poco más, ¿no? Entonces van a haber características típicas como una actitud estética, idealizadora extrema, o sea, la voy a idealizar o lo voy a idealizar. La persona amada encarna todos los valores en su forma más pura, ¿no? O sea, netamente de la idealización. El adolescente ve el mundo a través de los ojos de esa persona, del ser amado, ¿no? ¿Y qué sucede? Acá se dan las crisis del primer amor, que algunos incluso hoy se ve que llegan a tener o a desarrollar en muchas ocasiones una dependencia, ¿no? Ya desde estas etapas, porque si no han tenido o si no tienen una buena contención emocional, es muy posible que se pueda dar esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? La crisis del primer amor. El primer amor surge, ¿no? Cuando la belleza, la atracción, lo que decíamos, ¿no? Ya baja, ¿no? Y ya hay más características que yo comparto con esa persona, ¿no? Y bueno, creo que esto ya lo vimos aquí, ¿no? En el varón puede mantener un amor espiritual puro con su pareja, pero satisfacer impulsos sexuales con otras personas debido a la larga espera para casarse por cuestiones económicas laborales. Ojo que esta información es evidentemente sacada de su libro, pero también está basado en temas sociales, ¿no? Entonces, bajo un estándar social y estadísticamente, se dice, ¿no? De que el hombre en la crisis del primer amor tiene su enamorada, ¿no? Y a veces, no me gusta generalizar nuevamente, porque cada uno es un mundo diferente, pero a veces suele suceder estos engaños y lo que los adolescentes incluso se quieren rajar las vestiduras, ¿no es cierto? Por el tema de infidelidades, ¿no? Y en el varón se va a dar más de el tema sexual, ¿no? En la mujer va a ser diferente. Vamos a ver eso. El acto sexual, por eso dice, ¿no? Se vive como algo que rebaja a ambos. Cuando desaparece el amor espiritual, la unión íntima se rompe y el deseo se dirige al sexo opuesto en general. ¿Cómo es en la mujer?
Suele rechazar avances por miedo a consecuencias. Cuando hay deseo, la unión corporal tiene un significado más profundo y afectivo, pero el varón a menudo no está preparado para asumir ese compromiso. O sea, de aquí es donde viene, donde dice que la mujer madura más temprano que los hombres, ¿no? O sea, la mujer tal vez no sabrá todavía todo lo que quiere, pero sí ya sabe más o menos qué tipo de persona quiere al lado. Entonces, de alguna manera le va a exigir lo que dicen ahora las etiquetas, ¿no? Que somos, no eso casi algo, ¿no? Sino qué somos, eh, cómo establecemos esto, cómo vamos a llevar este vínculo, ¿no? O sea, quiere su lugar, ¿no? El varón necesita experimentar con otras parejas, ¿no? Para ganar experiencias futuras, ¿no? Es lo que se menciona. La fusión entre amor y sexo, que es el final de la adolescencia, ocurre aproximadamente entre las mujeres los 18 y los 20 años. Miren que ha pasado una larga trayectoria, ¿no? De esta etapa donde ha habido cambios que empezaron biológicamente, que han seguido psicológicamente, socialmente, y que han llevado consigo también las propias experiencias en cuestión a el enamoramiento, el tema cognitivo, ¿no? Han habido muchas cosas en esta etapa. Vean cuán importante es la etapa de la adolescencia. En el hombre de los 20 a los 25 años, según lo que se menciona. A partir de aquí, el acto sexual se vive como expresión de compenetración psíquica, no mera descarga, es decir, ambos, ¿no? Estamos para apoyarnos, ambos queremos satisfacernos, ¿no? Eh, es una coelección, o sea, ambos decidimos esto, ya no es mero impulso, eh, ya no es mero egoísmo, que también otros autores lo llaman. Entonces, hay muchas cosas que se dan acá. La mujer, esto es importante que veamos, la mujer se atrae, ¿no? O le atrae, mejor dicho, la personalidad, capacidades profesionales y logros que tenga el hombre, no solo lo físico, ¿no? Ya aquí empieza a despertar otras cosas. El hombre despierta el deseo en la mujer mediante la ternura, las caricias y los abrazos, ¿no? Lo que llamaríamos ahora, según los 5 lenguajes del amor, sería el tema de el contacto físico, ¿no? Los gestos, los detalles. Se logra el sexo con amor, nos va a decir, cuando hay una unión complementaria de afecto y sexualidad, ¿no? En esta etapa ya muy pocos, o sea, cuando ya están finalizando, muy pocos llegan a construir esto, ¿no? Ya que hablemos de una relación madura, eso tendrá otro tema que ver, pero se logra un sexo con amor, con las personas que hayan logrado comprenderse para saber qué es lo que quieren, porque si no, va a ser meramente instintivo también. Sin embargo, por eso dice, algunas parejas adultas mantienen la separación amor-sexo, influida por machismo y prejuicios hacia la sexualidad femenina, lo que deteriora la relación a largo plazo. Y así es. La mujer se atrae por la personalidad, capacidades profesionales, esto ya lo vimos, ¿no? Perdón, ahí hubo un tema de doble imagen. Bien, ahora veamos un poco acerca de las definiciones fundamentales de la identidad sexual. La identidad sexual se refiere a la inclinación tanto sexual como emocional. Veamos que estuvimos viendo toda esta etapa, pero desde un punto más de heterosexualidad, el hombre, la mujer y cómo estos primeros amores y las crisis, ¿no? Que hay respecto a esta área. Pero, sin embargo, ¿no? La inclinación tanto sexual como emocional van a tener diferentes nombres. Sé que hoy hay muchas más clasificaciones.
Sin embargo, vamos a hablar de estas de aquí, que son las que tenemos nosotros como un poquito más estándar y que ustedes tienen en su libro. La heterosexualidad, que hace referencia a una atracción hacia el sexo opuesto, ¿no? Del hombre a la mujer, de la mujer al hombre y viceversa, ¿no? La homosexualidad, que es la atracción hacia el mismo sexo, ¿no? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, que son llamados gays y son llamados lesbianas. Y la bisexualidad, que es la atracción simultánea hacia hombres y mujeres, ¿no? O sea, ambos, ¿no? Del mismo sexo, ¿no? Perdón, ambos de sexos diferentes, ¿no? Pero que yo me siento atraído tanto por, si yo soy mujer, por hombres y por mujeres, ¿no? Entonces, van a ser las tres identidades sexuales que se van desarrollando. Ahora, aquí les pregunto un poco, ¿qué mitos ustedes conocen sobre la sexualidad? ¿Quién me dice? Este es un tema medio tabú, ¿no? Nadie, nadie conoce ningún mito sobre la sexualidad. Ok, a ver. Bueno, vamos a ver los mitos específicamente sobre la homosexualidad, que son los que más se ven, ¿no? Más que de relaciones heterosexuales. Hay una creencia, y este es el mito, o sea, la creencia fija, de que en las relaciones homosexuales uno hace el papel del hombre y el otro de la mujer. La realidad es que, ¿será así? No será así. Pues la realidad es que, según lo que nos menciona la ciencia, ¿no? En las relaciones homosexuales deben dominarse terrenos que conciernen tanto al propio sexo como al sexo opuesto. Esto no implica que uno desempeñe el papel del sexo opuesto, o sea, no es que el uno hace de hombre y el otro hace de mujer, sino que las características que van a emerger pueden ser más de las características del sexo opuesto, pero también pueden ser viceversa. Entonces, no necesariamente es que uno haga de hombre y otro de mujer, por más siendo las mismas, o sea, del mismo sexo, ¿no? Bien, a los homosexuales les obsesiona el sexo más que a los heterosexuales. Eso es algo que se escucha bastante, ¿no? Y la aclaración, ¿cuál es? El sexo ocupa un lugar más destacado en las relaciones del hombre que en las relaciones de las mujeres, ¿no? Esto se hace aún más evidente en el caso de los hombres gays. La diferencia en la sexualidad entre hombres y mujeres son mayores que las diferencias de sexualidad entre homosexuales y heterosexuales. Ya lo habíamos hablado, ¿no? Que el hombre es un poco más instintivo en este aspecto. Entonces, puede que haya una mayor inclinación en parejas homosexuales gays, pero en parejas homosexuales lesbianas no va a ser tanto así. Los hombres homosexuales son pedófilos, dicen, ¿no? Que abusan de los niños. La realidad es que proporcionalmente son menos los hombres homosexuales que los heterosexuales que abusan de los niños. Y eso es una realidad. Otras creencias. Los hijos de los homosexuales también se vuelven homosexuales. ¿Será así? La aclaración es que las investigaciones científicas demuestran que estos niños no tienden a volverse homosexuales en mayor medida que los hijos de heterosexuales. ¿Por qué? Si bien son un modelo, pero el adolescente o el niño empieza a crecer y tiene modelos no solo de ellos, del mundo entero, ¿no? Entonces, puede decidir, ¿no? Ya en la adolescencia ya más o menos sabe qué. Porque si no, veamos, los hijos de heterosexuales, ¿por qué?
algunas veces se vuelven homosexuales, ¿no? ¿Qué sucedió? Bien, también hablamos que otra de las creencias es que los homosexuales se excitan con todos los que son del mismo sexo. Pues la realidad es que no basta con que la persona sea del mismo sexo. Los homosexuales eligen a una pareja o a su pareja de la misma manera que los heterosexuales. Y claro que sí, esto es algo que he escuchado bastante, ¿no? Que no comparto con ella porque, ay, me han dicho que es lesbiana, digamos, ¿no? O él es gay, entonces por ahí se enamora de mí. No es así. Ellos también tienen un proceso, así como los heterosexuales. No solamente es que, porque compartí, ya se hizo la idea. No, ¿no? Y eso hay que tener bastante claro. Se es homosexual debido a que no se puede entablar contacto con el sexo opuesto. La realidad es que la homosexualidad no tiene relación con la capacidad de atraer al sexo opuesto, sino con el interés afectivo y sexual hacia personas del propio sexo. Otra de las creencias es que la información sobre la homosexualidad hace que más personas se conviertan en homosexuales. Y contrariamente, la información no hace que más personas se vuelvan homosexuales. Permite que quienes lo son se atrevan a vivir su orientación con mayor libertad, ya que contribuye a disminuir los prejuicios. Bien, ¿hasta ahí alguna duda de lo que hemos visto y demás? Para que nos introduzcamos a esta parte. Como verán, son pequeñas cápsulas, ¿no? Lo que estamos viendo en este apartado. ¿Algunas dudas, consultas? Disculpe, no entendí lo de la pedofilia en los homosexuales, si tienden más a hacerlo o no. Ya, ok. Acá, ¿verdad? A ver, ¿dónde está? Los hombres debido a que no entablan, creo que es la otra, ¿no? Acá. La creencia se menciona que los hombres homosexuales son pedófilos y que abusan de los niños, ¿no? O sea, la creencia incluso dice que la mayoría son pedófilos, ¿no? De los homosexuales y que abusan de los niños. Pero la realidad es que no es así. ¿Por qué? Y es lo que les decía. Los hombres homosexuales que se tiene bajo estadística que abusan de niños, ¿no? Que incluso en comparación a heterosexuales, o sea, en el rango, ¿no? Los heterosexuales, hay más heterosexuales pedófilos que homosexuales pedófilos. Entonces esta creencia queda desvirtuada, digamos, ¿no? No es real. ¿Ahora sí se entendió? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Lisa, sobre la masturbación de compensación de frustraciones, ¿lo puedo volver a explicar? Ok, a ver, vamos. Esta, ¿no? La segunda. Sí, Ok, ¿a qué hace referencia esto, no? Menciona, el ser humano muchas veces se ve sometido a decepciones que le impone la vida y que en ocasiones no está preparado para superar. Su mismo nombre lo menciona, la masturbación por compensación de frustraciones. Es decir, hay una situación en la vida, por eso yo les decía, no necesariamente que haya roto con su pareja, sino que haya sucedido algo, ¿no? Que le haya generado frustración. Entonces, lo que va a tratar de hacer para, de alguna manera, recibir gratificación de él mismo o de ella misma, ¿no? Es realizar este comportamiento sexual, que es la masturbación, para compensar esa frustración que tiene, ¿no? Es más o menos así, para compensar esta frustración que tengo. No sé si ahí ahora sí me dejo entender. sí, Lisa, eso me faltaba anotar. Ya. ¿Alguna otra duda más?
¿Ninguna? Bien, vamos a seguir entonces. Vamos a introducirnos a lo que es el concepto como tal de amor. A ver, miren que estamos en toda esta etapa. El concepto de amor, ¿no? El amor, dice, es más complejo que el agrado que el agrado y por tanto más difícil de medir, más complicado de estudiar. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es subjetivo, ¿no? Yo puedo decir que sí amo, pero ¿y cómo lo mido? De ahí es donde vemos a las parejas que dicen, pero ¿cuánto me amas? Y las palabras quedan cortas, ¿no? Porque ¿cuánto es una medida? O sea, ¿cómo se puede hacer esta medida? Es bien complicado, ¿no? Y bueno, y además que cada uno tiene una percepción diferente, ¿no? Del amor. Robert Sternberg, él hace justamente todo este tema del concepto de amor y va a estudiar un poco esto, justamente motivado por dar un poquito más de objetividad o tratar de dar una explicación al concepto de amor, ¿no? Y plantea que existen tres componentes básicos del amor que se combinan entre sí, dando lugar a distintos niveles del amor, determinado por el tipo de vínculo, la forma de relación y las características de los estados afectivos entre las personas en relación. Sternberger ve al amor como un triángulo cuyos tres lados son pasión, intimidad y compromiso. Y aquí se los he dejado el cuadrito. Él va a decir que el amor consumado va a ser aquel que está ahí al centro, como ustedes verán, que contemple intimidad, pasión, compromiso. Ese va a ser el amor consumado, es decir, el amor que tiene más posibilidades de seguir adelante, digamos, ¿no? De aquí es donde escuchamos hasta a veces en los votos, ¿no? Ser tu amiga, ser tu compañera, ser tu, ¿qué más dicen? Ay, se me fue, ser tu amante, ser tu no sé qué más, dice, ¿no? Entonces, habla de todo esto, ¿no? Habla de intimidad, de pasión, de compromiso, de apoyo en conjunto, ¿no? Habla justamente de eso. No sé si hay alguna duda ahí. ¿Alguien comentó algo? ¿Nada? Bueno, después voy a leer los comentarios. A ver, y justamente, ¿no? Por afuera de los picos va a estar de manera independiente el cariño, la intimidad, ¿no? El amor sociable, intimidad más compromiso. El amor vacío, ¿no? Que va a haber compromiso, de cierta manera no, va a ser muy difícil, ¿no? El amor fatuo, ¿no? Que es la pasión más compromiso, es decir, va a haber momentáneamente esta relación más instintiva, pero no va a llegar a nada. El encaprichamiento, que es pasión pura, ¿no? El amor romántico, que es pasión más intimidad y la idealización que se vive en un primer momento. Pero el amor consumado conlleva mucho más allá de esto que hemos mencionado. Conlleva intimidad, pasión y compromiso. ¿Qué más nos va a decir? Se supone, dice, que en el amor de pareja, estos tres componentes deben tener una intensidad similar para que se adecue la convivencia a lo que le llama amor consumado. Pero puede suceder que en una pareja exista el compromiso, eh, no haya intimidad y la pasión esté ausente. En tal caso se llama amor vacío, ¿no? O sea, el tema de la intimidad y el compromiso es bastante importante, ¿no? Compromiso estamos hablando como una sensación de que yo cuento con él, ¿no?
de que sí sé que va a estar para mí. No de las etiquetas de que somos algo, pero en acciones no somos nada, ¿no? Entonces, justamente esto se le va a llamar amor vacío. De la misma manera, se puede analizar otros tipos de vínculos para observar el nivel de intensidad que tienen estos tres componentes, ¿no? Bueno, y aquí nuevamente los vuelvo a poner lo mismo, ¿no? Pero ya explicándoles un poquito más. A ver, por ejemplo, en el amor entre padres e hijos, la mayor intensidad debería estar en la intimidad y compromiso, ¿no? O sea, vamos a traducir esta intimidad y compromiso como la responsabilidad y la seguridad que le genera el papá al hijo, ¿no? O sea, estos vínculos afectivos seguros, la responsabilidad que tengo con él y de socializar con él, ¿no? Y de ir construyendo, ¿no? Porque es una personita que se está construyendo. Lo mismo entre las amistades. Lo que varía es la intensidad de cada uno de los componentes para diferenciar el tipo de amor en las diferentes relaciones sociales de la persona, ¿no? Es bueno reflexionar sobre estos aspectos y comentar la importancia de estos componentes en los propios vínculos, ¿no? Y aquí algo que hablábamos con otros estudiantes es el tema de preguntarnos realmente si nuestros vínculos conllevan esto, ¿no? Tienen tanto intimidad, es decir, que podemos sentirnos seguros, como también compromiso en el tema vincular, ¿no? De que yo no soy otra persona con él, sino puedo ser yo mismo, ¿no? Sin sentirme juzgado. Hay responsabilidad, ¿no? Corresponsabilidad también. Entonces, hacernos esta pregunta es importante, ¿no? En todo tipo de vínculos, ya saben, tanto de amistad como de la posibilidad de algo más. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, consulta, sugerencia? Vamos con las dudas. No puede ser que no haya nada. O se entendió todo o no se entendió nada. ¿Mm? Nada. A ver, vamos a leer los comentarios que había en la. Deme un segundo que voy a dejar de compartir un ratito. Igual quiero mostrarles un pequeño video. Ok. A ver. Disculpe, este, el tema de la masturbación era después de la adolescencia, ¿no? Del tema que se avanzó y solo que volvimos para recordar, ¿no? Lo que se avanzó ayer. A ver, en realidad, sí, todo lo que hemos estado hablando es el tema de la adolescencia, ¿no? Solo que ayer tengo entendido que la LICEN les explicó un poco más el desarrollo cognitivo, de cómo han sido también los primeros enamoramientos afectivos, o no fue así, Sí, ¿no ves? Entonces, ha sido más esta etapa afectiva y cognitiva de lo que conlleva en la adolescencia. Ahora, la masturbación también entra dentro de la adolescencia. Seguimos en adolescencia. En realidad, hoy hemos terminado lo que es la etapa de la adolescencia, ¿no? Con todo esto que ya les mencioné que sucede, ¿no? Ahí le respondo. sí, gracias. Ok. A ver, dudas, consultas. ¿Se entendió? Dice. Si yo les hago preguntas ahorita, ¿me van a responder?
Ahí les pido que estén anotando, de que realmente estén, si bien estos temas parecen más ligeros, pero van a ver que tienen sus ciertas eh, dimensiones, ¿no? Sus ciertos tipos, entonces ustedes deben estar prestos ahí, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades en la masturbación? ¿Qué me dirían ahí? A ver, antes de eso vamos a responder aquí. ¿Cómo La, se puede llamar? ¿Perdón? Dime, Elba. no, pensé que iba a decir, es de la compulsiva. Ya. Sí, es una de ellas, ¿no? Y hay tres, ¿no? Que hablamos. Tres, cuatro. Cuatro, exacto. Bien, Kevin. ¿Cuáles son esas cuatro antes de responder esta otra pregunta? Masturbación compulsiva, masturbación compulsiva de frustraciones, masturbación por ansiedad y masturbación de personas hipersexuales. Muy bien. ¿Y cuál será la diferencia entre la masturbación por ansiedad y la de frustraciones? La de compensación de frustraciones. ¿Cuál creen? Y ahí estoy ahondando en su criterio de ustedes, porque por ahí puede haber una pregunta así, ustedes deben saber identificar. Criterio. ¿Cuál creen que es la diferencia? De compensación puede ser cuando eh, se han separado y la persona se masturba, o sea, pensando en otra persona o estoy equivocada, no sé. Ya, ya, ok. Vamos viendo. ¿Alguien más? ¿Qué piensan? ¿Cuál es la diferencia? En la de la ansiedad lo puede hacer por tener un placer después del acto con sí mismo y quedar con un estado de relajación. Ya, después de el acto consigo mismo, ¿a qué se refieren? En la masturbación por ansiedad. Ya. Disculpe, no entiendo en la de la ansiedad, ¿por qué se va a masturbar por el estrés o una preocupación? O sea, no lo hallo lógico, ¿no? Sexualmente. Yo sé que este tema es un Por la poco liberación de chocante. dopamina, Perdón, ahí, William, por la liberación de dopamina de las hormonas. totalmente. Estamos Porque, hablando, ajá, lo escucho. no, porque creo que es la hormona de la felicidad, ¿verdad? Así que el placer es por eso que baja la ansiedad, la depresión, el estrés, Ujú, por tratar por complacer, ¿no? ujú, totalmente. Pero Recordemos, eso se daría más en el hombre que en la mujer. recordemos que empecé mencionándoles que el tema de la masturbación es algo biológico, ¿no? Que es más justamente por el tema de generar placer, ¿no? Generar placer más instantáneo. Así como si yo fumara, estoy generándome placer, porque los que fuman, ¿qué hacen? Lo hacen en realidad y los que fuman constantemente porque están ansiosos y requieren una gratificación instantánea, ¿no? Entonces, la masturbación es un comportamiento sexual que también puede darse, ¿no? No todos, ojo, no es que todos vayamos a caer en eso o hayamos caído, ¿no? Pero es algo que se da, es biología, ¿no? Ahora, la diferencia justamente está, o bueno, ahí respondiéndole un poquito a Elba, el por qué se va a dar por ansiedad. En realidad, justamente es lo que decía William, ¿no? Por la liberación de dopamina, ¿no? De todos estos neurotransmisores que lo que hacen es estabilizar nuestro sistema nervioso, ¿cuál? ¿Simpático o parasimpático?
simpático. ¿Simpático? Lo estabiliza y nuestro sistema parasimpático es el que está más relajado, ¿no? Porque es el que se encarga de la relajación. Entonces, justamente esto es lo que sucede, es una liberación química de hormonas y demás, ¿no? Ahora, la diferencia entre la masturbación por ansiedad y la por compensación de frustraciones justamente va en que en el uno está teniendo, imagínense, en el tema de compensación, el mismo nombre lo dice, compensación por frustraciones, quiere compensar algo que no le sucedió bien, ¿ya? Algo que no está bien, hay algún problema, algo está sucediendo, pero algo que sale fuera de su, no sé, pues no, de su lugar para poder resolverlo, que se siente no frustrado, perdón, no ansioso, sino frustrado porque no puede resolver esa situación. O sea, es un problema, ¿ya? Por eso les decía, un ejemplo que haya roto con su pareja, ¿no? Puede ser porque es algo que no es que lo pone ansioso, sino que lo frustra porque tal vez quería seguir y ya no están, entonces puede haber esto, ¿no? Pero también puede haber por otras situaciones. Ahora, en cambio, en el tema de por ansiedad, ¿no? Pueden ser cualquier situaciones que en el día a día, o sea, no necesariamente ser malas, ¿no? Estoy bastante estresado, que el estrés y la ansiedad también van juntos, porque tengo que presentar 10.000 cosas, digamos, ¿no? Y estoy cargadísimo y necesito como que esa gratificación inmediata. Entonces, muy probablemente va a tener tendencia a realizar justamente esto, ¿no? ¿Se entienden las diferencias ahí? Ok, entonces eso es importante que ustedes puedan comprender. A ver, ahora sí veo la pregunta que me hizo aquí Natalia, o Natalie. ¿Cómo se puede manejar la masturbación en la adolescencia? Le dicen, ¿de qué manera? ¿Cómo se puede manejar? ¿A qué hace referencia la pregunta? ¿Manejar en el sentido restrictivo o en el sentido de cómo se puede abordar? Porque hay dos sentidos acá. Podemos abordar este tema, porque, a ver, algo que sucede mucho es que los chicos no tienen conocimientos reales, ¿no? O sea, los conocimientos son de por aquí, por allá, de ti, y si bien les dan mucha información, pero hay también desinformación. Recuerdan cuando su compañera igual nos dijo, ¿no? El tema de los campos, y sí, el ChatGPT le dio una información, pero estaba un poco, no estaba mal totalmente, pero estaba orientada a otra cosa. Entonces, aquí se debería también abordar. Abordar sería un tema interesante e importante, por eso es que se dice tanto, ¿no? De que se vaya en contra de los tabús, porque aún la sexualidad sigue siendo un tabú. Cuando vemos que en la adolescencia es la etapa más importante, donde hay todos estos cambios que ustedes han visto se dan, entonces se debería hablar sin tener ese pudor o ese miedo, ¿no? Entonces sí debería hablarse, abordarse. Ahora, manejarse sí en el sentido restrictivo de no lo hagas. Ahí tendríamos que ver, ¿no? Para eso tendríamos que tener una buena comunicación con los hijos o con quien sea nuestro adolescente ahí, ¿no? Pero parte básica es saber abordar, ¿no? Y saber abordar cualquier tema es la psicoeducación desde un principio. O sea, lo que ustedes están haciendo ahorita, de alguna manera, con todos estos temas, que yo me imagino que ya lo han visto en el colegio igual, es repasar y también educarse, ¿no? Que ustedes ya no son adolescentes, pero sí hay personas allá afuera que ustedes conocen que son adolescentes aún, ¿no? Y que van a pasar por esto, aunque no lo digan, porque aún la sociedad sí
es un poco mala, ¿no? Se apunta, ¿no? Mucho. Y ahí es donde tenemos lo que condiciona es un silencio, ¿no? Por eso tenemos índices todavía altos de chicas que están en colegio y que están con su primer embarazo, ¿no? O sea, son altas los índices. ¿Qué pasó? Nadie les explicó. No es tanto que no les hayan explicado, es que no supieron abordarlo. No hubo esa confianza para que ellas puedan recurrir a alguien, porque aún se sigue condicionando el tema del silencio en estos temas. No sé si ahí les respondí, Natalie. Me escribió en el chat, Perdón. me escribió en comentarios. A ver. Allá, aquí más abajito. A ver, veamos. Dice, le pregunto eso porque una amiga pilló a su hijo en la masturbación y lo que hizo ella fue pegarle en las manos y le dijo de todo y que estaba mal. Y ahí es justamente la diferencia entre manejar de manera restrictiva y abordar, ¿no? Evidentemente esta amiga lo manejó de manera restrictiva y no lo abordó. ¿Qué pasa cuando manejamos cualquier cosa de manera restrictiva? Lo que generamos en el otro, y ustedes han visto el tema del condicionamiento, ¿no? El tema del condicionamiento operante que ya veíamos con Skinner, ¿no? ¿Qué pasa? Estoy generando en realidad un castigo, sí, pero no lo va a volver a intentar. Muy probablemente va a buscar información de otro lado, ¿no? Y la mamá se va a volver loca buscando o observándolo. Va a generar una relación un poco disfuncional ahí, donde el vínculo de la confianza se va a perder. Sí, una reacción ante una acción totalmente, ¿no? Entonces, por eso la diferencia entre manejar y abordar. En cualquier tema y en especial en estos temas del desarrollo de la adolescencia y cuando hablamos de la sexualidad es abordar porque todos ellos tienen sensaciones, emociones, hay temas químicos, biológicos, entonces hay que saber, ¿no? Cómo uno aborda este tema. Bien, ahí creo que sí, gracias, dicen, ok. Ahí creo que les respondí un poquito, ¿no? Entonces, vale la redundancia en el tema de hablar. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué sucedió? Antes que reaccionar. Bien, ¿alguna otra duda, consulta? Antes de que vayamos terminando, aquí el coordinador me escribió. Denme un segundo. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿O ninguna? Dice, Sí. en eso del tema de la homosexualidad, no sé si es un tabú, pero también creo que escuché de que pasa porque, bueno, no sucede en los hombres, en las mujeres, que porque está con muchas mujeres y al final como que la rutina eh, lo frustra, no sé, y busca algo nuevo y por eso también se vuelven como, le empieza a traer el mismo sexo. No, no sé si es un tabú, ¿verdad? Ya. Ok. A ver, el tema de la homosexualidad es un tema de debate interesantísimo. Freud nos va a decir que la homosexualidad se da porque esa persona no superó ¿qué cosa? Complejo de Edipo. Ah, muy bien, exactamente. Sin embargo, hay muchas cuestiones, ¿no? Y muchas teorías que igual está el tema de debate de se nace o se hace, ¿no?
Lo cierto es que nadie ha podido decir al 100% qué es lo que sucede. Entonces, sí todavía sigue siendo de alguna manera, de cierta manera, mejor dicho, un tabú en ese aspecto. No tanto de que se aburre con porque algo así escuché, que se aburre con la pareja y por eso se convierte o en realidad busca del mismo sexo, ¿no es cierto? No pasa por ahí. No con solo una pareja, digamos, solo que tiene una mujer o otra mujer, con varias mujeres y ya. Claro, pero Ajá. claro, de ser heterosexual, a eso me refería como que ya se aburre de ser heterosexual, digamos, ¿no? Y por ende busca otras interacciones más del mismo sexo, ¿verdad? Algo así. Ok. Tenemos una teoría en la que nos habla del tema de justamente em, la frustración en el sentido de no tanto sexual, sino en el sentido sentimental. ¿Alguna vez habrán escuchado algunas mujeres que se han convertido en homosexuales porque dicen que ya no creen en los hombres, digamos, ¿no? Entonces, hay como que una defraudación ahí en ese tema vincular, pero no surge, miren ustedes, que no es algo biológico, es más psicológico, ¿no? Lo mismo en cuestión del hombre. No es, y en este aspecto, no es que hablemos de que, pucha, un día dijo, ya no, o sea, ya no tengo la misma satisfacción con estas mujeres. No, biológicamente no es así. En la biología no podemos engañarlo, sino que ha habido algo más allá psicológico y muy probablemente haya sido de este estilo, ¿no? Entonces, por ende, se buscan otras satisfacciones, ¿no? Y ahí es donde ya se va mezclando todo, ¿no? Entonces, se va viendo justamente otras orientaciones y por eso hoy tenemos más de una orientación, o sea, tenemos los bisexuales, toda la comunidad LGBT que ustedes han visto, ¿no? LGBTIQ creo que es ahora todavía. Entonces, hay mucho, ¿no? Entonces, hay muchas teorías, ¿no? Muchas teorías que se hablan y si bien hoy respetamos porque hay derechos humanos que resguardan, ¿no? El tema de las diversidades sexuales, pero no hay algo que nosotros podamos decir 100% sucede por esto. Solo son teorías que nosotros tenemos, ¿no? Teorías que nos permiten ver por qué se pueden dar ciertas inclinaciones. No sé si ahí les pude responder. Sí, sí. Bien, es un tema bien complicado, ¿no? Un tema de debate. ¿Sí, William? Sí, no, sí, perdón. Es un tema de debate, es un tema complejo que seguramente los que están apuntando aquí a psicología en sus primeros, bueno, en los primeros semestres van a llevar ética, porque el psicólogo tiene que toparse con todas estas cuestiones, ¿no? Y tiene que saber ser ético. O sea, una cosa son mis valores y otra cosa es justamente los dilemas éticos que se me van a presentar y cómo yo voy a reaccionar ante ellos, ¿no? No solo en esto, sino en muchas situaciones. Entonces, es algo que ustedes deben tenerlo bien presente. ¿Ok? Bien, no hay ninguna duda más. Antes de concluir, quiero mostrarles este video para finalizar, porque en realidad hoy estamos finalizando con lo que es la adolescencia y todo este tema. A ver. Ok, si no hay más ninguna duda, les voy a proyectar este videito. Sí, seguro que todavía no se está compartiendo.
Ok. A ver, veamos un poquito qué nos dice este autor para que concluyamos con este tema de la adolescencia, con esta reflexión que nos habla. Muchas veces no terminamos de entender aquello que explicamos hasta que no lo explicamos. Y eso es porque forzamos el cerebro a dar un paso más. Hola, soy Gladys y soy madre de 3 niños adolescentes. Y yo a veces no los entiendo. No nos comunicamos bien. Parece que hablan otro idioma diferente del mío. ¿Cómo funciona el cerebro de un adolescente? Mira, te comprendo muy bien. Yo soy padre de 2 niños adolescentes, así que, y tampoco no los entiendo muchas veces. Te cuento, es una época de cambio radical. Pasan de ser niños y depender de sus padres para todo, a ser jóvenes, adultos, que van a hacer la vida por su propia cuenta. Eso es un proceso de maduración impresionante para el cerebro. Es una época que se produce lo que se llama el podado neuronal. Como un árbol que podas las ramas que sobran, pues el cerebro analiza todas aquellas conexiones que no usa, las elimina. ¿Para qué tenerlas si no las usa? Entonces es una época importante de que sigan trabajando con el cerebro para que las mantengan, cuantas más mejor. ¿Vale? Sí. Claro, este podado significa que a veces algunas actitudes que tenían de niños de repente desaparecen. Y hasta que no construyen una nueva conexión, parece que estén desorientados. No, no lo parece. Están desorientados, pero es que no hay la conexión, no la encuentran porque no existe. Tienen que hacerla de nuevo. Es la época en que madura la capacidad de raciocinio, madura el control emocional. Claro, y alguien dirá, control emocional y adolescentes como que no casan mucho, ¿no? No. El descontrol emocional que muestran señala, indica que están madurando emocionalmente. Ahora, ¿cómo madura el cerebro? Madura por ensayo y error. Ante cualquier circunstancia, ensayan una respuesta emocional que funciona, que es bien valorada por su entorno, por los adultos. Eso queda implantado en el cerebro. Al cabo de un día, de 5 minutos, otra circunstancia, otro ensayo emocional. A lo mejor fallido. Hacen una auténtica criaturada y todo el mundo, pero si parecía que estaba madurando, ¿ahora por qué hace esto? Porque le toca hacerlo, porque está ensayando. Lo importante no es el descontrol emocional. Lo importante es que a medida que van pasando los años, cada vez haya menos descontrol y se vaya ciñendo a los comportamientos adultos. Aquí también hay un riesgo. Decía, ellos perciben que maduran bien por su interacción con el entorno, que son los padres, son los maestros y son sus compañeros. Lo que significa que si los compañeros valoran bien una respuesta emocional que en los adultos no funcionará, puede quedarles implantada. Ahí viene la gran tarea del profesor como líder de su aula. El profesor es el líder de su aula y debe ser el ejemplo. Pues la gran tarea del profesor de evitar, reforzar comportamientos emocionales que no son provechosos para ellos. Y después el otro aspecto que madura en la adolescencia, que también es muy importante en términos educativos, es lo que se llama la capacidad de retrasar las recompensas. Un niño o una niña de 6, 7 años no le puedes decir, si terminas esto ahora, mañana iremos al parque que te gusta. Mañana. Mañana para ella o para él no significa nada. La recompensa tiene que ser inmediata. Esta capacidad madura durante la adolescencia y de hecho no termina de madurar del todo, de media, hasta los 34 años. Esto se nota mucho, por ejemplo, en los adolescentes en el bachillerato. Cuando empiezan primero de bachillerato, en todos los institutos se les dice, la nota que saquéis del primer trimestre, pensad que os va a contar para la selectividad y según esto, según la nota final, podéis elegir o no el estudio que más os guste. Es un tema que conozco bien. Yo durante 10 años, y sigo este año en activo, coordino las pruebas de biología de selectividad en Cataluña. A todos se les dice esto y todos racionalmente lo entienden todos.
muchos no lo pueden aplicar. Prescindir ahora de media hora de ir a jugar con los amigos para estudiar más y sacar 2 décimas más. No les importa. No muchas les veces. importa. Exacto, sí. Algunos maduran cuando terminan primero y en segundo se ponen las pilas. Otros terminan segundo y no han madurado todavía. Bueno, hay mucha heterogeneidad. Cada cerebro madura a un ritmo ligeramente diferente. Y hay algunos adolescentes al principio de la adolescencia que son incapaces, que sacrificarán todo un día de irse a jugar con los amigos por trabajar 2 horas más hoy. No, es que no pueden. Mentalmente no han madurado y a los adultos nos cuesta entenderlo. Hay que ponerse en su piel. A ver. Aquí. Ok. Bueno, eso para que podamos concluir en el tema de lo que es la adolescencia. Me gusta cómo termina este autor que menciona, ¿no? Los adultos deben empezar a estudiar, ¿no? Y es lo que les decía yo, abordar, deben saber abordar, más que manejar de manera restrictiva. Porque si hubiera psicoeducación, fuera mucho más fácil abordar estos temas. Bien, bueno, vamos a ir concluyendo. Esta vez vamos a salir un poquito más antes, bueno, 5 minutitos antes de lo que normalmente salimos, para que ustedes puedan igual pensar y ver si es que hay alguna duda y demás, porque a veces creo que cuando ven sus apuntes es recién donde ven las dudas. El día de mañana la Licen Mariela igual va a seguir acompañándolos. El día de mañana yo no voy a estar con ustedes, pero posteriormente ya nos veremos el día viernes, ¿no? Y vamos a seguir con el avance, ¿no? Me gustaría saber cómo les ha ido con la Licen. ¿Ha habido, le entienden lo que les he explicado? Sí, se entiende muy bien lo que Sí, se explica. entiende. Ok, bien, ella es colega, también psicóloga, ella es del área más educativa. En mi caso yo soy clínica forense, entonces, pero igual, una excelente docente, entonces justamente me va a reemplazar el día de mañana y ahí ustedes van a estar con ella. Posteriormente ya estarán conmigo el día viernes. Como era de costumbre, que lo que yo les hacía, voy a hacer las preguntas y espero que ustedes ya hasta ahí hayan podido leer, ver todos sus apuntes y demás para que puedan responder las preguntas que yo les voy a hacer. ¿Bien? Bueno, entonces nos vemos el día viernes conmigo. Mañana van a estar con la Licen Mariela. Que tengan una buena mañana y no se olviden repasar. No se descuiden, estos temas parecen ser fáciles, pero deben repasar. Acuérdense de mí, no es aprendizaje memorístico, sino significativo. Bien, que tengan una buena mañana. Me despido con esto. Por si acaso, su coordinador, eso sí me estaba olvidando de decirles, ha tenido ahí una situación de emergencia, entonces ustedes ya saben, sus horarios saben qué materia les toca después y demás. Entonces, él no va a cerrar ahorita la clase, ¿ya? Ustedes saben qué materia les toca, si les toca quedarse en este grupo, entonces ahí tienen un tiempito para empezar con la otra clase. Bueno, nos vemos conmigo.